Padre, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por permitirnos hoy reunirnos por primera vez este año, por habernos permitido llegar hasta este año, Señor. De tu mano nos has sostenido, nos has dado vida. Tú has sido fiel, Señor. Es el testimonio que hay en nuestros corazones. Tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Iniciamos este año en tu preciosa mano, con tu dirección, creyendo que esta es tu iglesia, que te pertenece, que tú diste tu vida y tu sangre por ella, que la amas profundamente, Señor, que es un tesoro para ti y que tú harás todo lo necesario para conservarla, para guardarla, para que siga creciendo, para que se siga extendiendo, para que tu mensaje siga corriendo por todo lugar, Señor, por toda vida, por cada corazón. Gracias, Señor, porque esta obra, la obra de la iglesia, es un milagro. El que después de tantos años exista un remanente que glorifica tu nombre, solo lo explica tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, y tu plan de salvación para muchos que aún no han creído, pero que están esperando ese mensaje, Señor. Y nos has pedido a nosotros que lo publiquemos. En esta noche queremos publicar, Señor, de tu salvación y declarar que sea una noche de salvación para muchos que abren su corazón a tus palabras gloriosas, gloriosas y eternas, que no son humanas, que no nacen de mi corazón, que son del Espíritu Santo y que son una espada poderosa, cortante, que penetra y transforma en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos corresponde hoy iniciar en el capítulo 10 de Hebreos. Ya casi estamos terminando nuestro libro de Hebreos. Y hoy vamos a leer hasta el versículo 18. Acompáñenme en la lectura. Hebreos 10, del 1 al 18. ¿Amén? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y bueno, hemos estado mirando que el libro de Hebreos exalta a Jesús, a Cristo, por sobre todas las cosas que para el pueblo de Israel eran importantes. Jesús superior, lo hemos dicho, a los profetas, a los ángeles. Jesús superior a Moisés, Jesús superior a Josué. Jesús, su sacerdocio superior al sacerdocio levítico. Y ahora su pacto considerado mejor que el primero. El primero, una sombra de los bienes venideros. Usted sabe que usted por una sombra, si acaso puede decir es un hombre, es una mujer. Quizás la sombra le permita a usted determinar el género, pero es muy difícil que usted a través de una sombra pueda saber con precisión qué persona es. Imagínense que ese es el pacto de ley, una sombra solamente de lo que haría Jesús por nosotros en el pacto, en el nuevo pacto. Dice entonces, comparando pues estos pactos y el pacto de la ley, que la ley no hace perfecto al que se acerca. Que la ley, que el que se acerca a ese pacto sigue teniendo conciencia de pecado. Entonces, usted se imagina, yo lo veo así, la conciencia del pecado, una forma en que yo lo interpreto, es la culpa. La culpa es la conciencia que yo tengo de pecado. Y qué tremendo que yo tenga una conciencia de pecado
y que cada año tenga que ir a presentar un sacrificio porque mi pecado sigue vivo, ¿cuántos han sentido la dicha de ser perdonados? ¿Cuántos en algún momento sintieron la carga del peso del pecado, el juicio del pecado, el señalamiento del pecado? Ir a Cristo y ya no tenerlo. ¿Cuántos se han sentido livianitos, libres, cuando hemos sido perdonados? Ahora imagínense a esta gente que por ley, año tras año, tenía que llevar un animalito y tener que vivir una vez más su pecado, recordar su pecado, revivir su pecado. Y yo creo que hasta ellos mismos se daban cuenta que eso como que no estaba teniendo mucho efecto. Siempre tener que presentar un animalito por mi pecado, recordar mi pecado y no encontrar la perfección. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué quiere el segundo pacto? Según lo que acabamos de mirar, el segundo pacto busca una limpieza total y permanente. El segundo pacto busca que usted y yo seamos libres de culpa. Sigamos leyendo, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué hace el primer pacto? ¿Hacer qué? Memoria de los pecados. ¿A usted le gusta que le recuerden sus pecados? ¿A usted le gusta que todo el tiempo le estén diciendo, pero acuérdese que usted me hizo esta la otra vez y usted me las debe porque usted es la otra? Usted queriendo olvidarlos, usted queriendo que Dios se olvide de ellos. ¿Y sabe qué hacía la ley? Recordarlos. ¿Sabe a quién más le interesa eso? A Satanás. A Satanás le encanta estarle recordando a usted su pecado. Revivirlo, despertarlo, hacer que vuelva a tomar vida. Y hasta el momento, por lo que hemos visto, podemos decir entonces que el segundo pacto busca algo: el olvido de los pecados. Que no haya más memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué otra cosa no podía hacer este primer pacto? Quitar los pecados. ¿Dónde estaban esos pecados? En ellos. Cada año lo único que hacían era darse cuenta que el pecado estaba ahí. Jamás un pecado de ellos fue quitado. ¿Qué hace el segundo pacto? Lo quita. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el libro, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Recuerdan? El domingo hablamos de este salmo, el Salmo 40, que es un salmo que habla acerca de la liberación inicial, de ser sacado del pozo cenagoso, perdón, del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y ese salmo habla acerca de estas palabras que según el escritor de Hebreos las dice Jesús. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y quién dice esto? Jesús dice, quítalo primero para establecer esto último. ¿Sabe? Hay un clamor de Cristo diciéndole al Padre, Padre, deje ese primer pacto, olvide ese primer pacto. Yo quiero que ellos disfruten de un pacto perfecto en el que sus pecados sean quitados, borrados, eliminados, olvidados, desaparecidos. En esa voluntad somos santificados,
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y aquí comenzamos conceptualmente a luchar con muchas cosas. Y es que usted, por esa sangre, hoy es santo. Amén. Santo. ¿Qué es ser santo, iglesia? Ser santo es haber sido apartado para Dios, pero más adelante me gusta una explicación que el mismo texto da acerca de ser santo en el versículo 11. Sí, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por lo tanto, un santo es aquel al que le han quitado ¿qué? Los pecados. ¿Dónde están sus pecados, iglesia? Déjeme decirle que Él quitó sus pecados pasados, sus pecados presentes y, ojo, sus pecados futuros. En eso consiste el Evangelio. Lo que pasa es que nos cuesta creerlo y a veces da miedo predicarlo, porque si uno le dice a la gente que sus pecados futuros están perdonados, uno cree entonces que ellos van a ir ¿a qué? A pecar. Pero el mismo texto amarra y condiciona al santificado. Y por eso hay libertad para predicar esto y poderle decir a usted con toda seguridad que el pecado que usted mañana va a cometer ya ha sido perdonado. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Básicamente ese momento, ¿sabe cuándo es? Cuando Él venga por segunda vez. Ahí se va a tener que parar del trono. Él le va a decir al papá: papi, ya estuve sentado lo suficiente, llegó el momento. Voy a ir a cuadrar cuentas. Porque con una sola ofrenda, ojo, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos por un poco de tiempo. Hizo perfectos para siempre. Y mire cómo lo dice la nueva traducción viviente. Lo dice así: pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Me gusta porque dice que usted ya fue perfeccionado, pero también dice que usted está en un proceso. ¿Sí lo nota? Usted está siendo santificado. Hay dos cosas que hace la sangre de Cristo. Lo perfeccionó. ¿Qué significa ser perfeccionado? No significa que usted es una santa paloma que no mata ni un mosco y que, mejor dicho, puede levitar. No. Perfección en el texto significa tiene acceso, está en una posición correcta para relacionarse con Dios, con el Padre. Cristo lo perfeccionó a usted, le dio ingreso a la presencia de Dios, lo preparó para poder estar delante de Él. Lo santificó, lo limpió, le quitó todo pecado. El Padre lo ve y lo ve santo a usted. Eso es así y así se ve usted delante del Padre. Pero yo sé, y usted también lo sabe, aún pecamos. Y por eso la promesa va más allá y dice: ustedes ya fueron perfeccionados, pero yo lo estoy santificando. Usted va a pecar hoy menos de lo que pecó ayer. Y mañana usted va a pecar menos de lo que pecó hoy. ¿Por qué? Porque usted se va a desmandar, no. Porque hay una obra perfecta del Espíritu Santo que hace que usted cada día, teniendo tanta libertad, lo que usted menos quiera sea fallarle al Señor. Y hay un deseo continuo, profundo, un anhelo por ser santos. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que yo soy perfecto, que yo ya soy santo, pero a la vez tengo que guardarme, a la vez tengo que evitar pecar?
y funciona perfectamente. Funciona perfectamente el hecho de saber que sobre usted ya no hay un juicio, porque al ser justificado, ¿sabe qué significa? Que el momento en el que usted fue juzgado eternamente, en ese mismo instante se dijo, es libre, no debe nada. Pero ese que es libre, que no debe nada, todavía peca. Pero la obra del Señor continúa a diario, santificándolo, perfeccionándolo. Por eso no me da temor decirle a usted que los pecados que usted va a cometer mañana serán perdonados. Porque estoy seguro que el Espíritu Santo no lo va a dejar a usted así nomás. Lo va a inquietar. Lo va a perseguir. Hasta que usted vaya y se postre delante del Señor y le tenga que decir, perdóname, Señor. Me arrepiento de lo que dije, me arrepiento de lo que hice o de lo que no hice. Y una vez más, vendrá sobre usted ese alivio. Alivio que no tenía la gente en el primer pacto, porque ellos tenían una conciencia constante, continua de pecado. ¡Qué horrible! ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay gente que hoy, dentro de la iglesia, vive con culpa, con una conciencia de pecado que no los deja tranquilos. Culpa. Y la culpa, en vez de ayudar, te aleja de Dios. Bien, hablemos de la culpa. La culpa es buena y es mala. La culpa es puesta por Dios en el corazón a través de la conciencia, hemos hablado de la conciencia, para decirnos que algo estamos haciendo mal. Y por eso el apóstol Pablo en Corintios dice que hay una tristeza que es para arrepentimiento. Esa culpa, esa tristeza me lleva a arrepentirme. Pero Satanás aprovecha esa culpa también. Y ahí es cuando la culpa ya no es buena. Esa culpa hace que las personas se depriman, se entristezcan, se alejen de Dios. Hay muchas personas que dejaron de ir a la iglesia por la culpa. Hay personas que no sirven en las iglesias porque sienten que no son dignos de servir. Pero venga, ¿por qué? Si el Señor te hizo perfecto, su sangre te limpió, tú has sido perdonado. Lo que pasa es que hay un enemigo que es nuestro acusador y a él sí le gusta hacer memoria de tus pecados y a él sí le encanta traerte de nuevo ese sentimiento de lo que hiciste mal. Y te paraliza. Yo en estos últimos días he experimentado la culpa de una manera violenta y he visto cómo la culpa me lleva incluso a desear no estar, no querer seguir. Me siento descalificado porque hay cosas que no hago bien, porque hay cosas que no hago y cosas que hice en el pasado que dudo que las hice bien. Y viene Satanás y me habla y me dice y me pone a dudar. Pero hoy quiero que hablemos acerca de eso, de la culpa. Y que aprendamos a comprender por qué está la culpa, cómo la puedo usar para bien y cómo la puedo rechazar. Ejemplos. Una culpa que hay padres de familia que se culpan por malas decisiones de sus hijos. Y se culpan. Ay, ¿yo por qué no le enseñé a este muchacho esto? ¿Yo por qué no le dije esto? ¿Yo por qué no evité que esto y lo otro? Y resulta que la decisión la tomó la persona, el joven, el muchacho. En la libertad que Dios le dio, decidió. Pero los padres cargan con la culpa. Ese tipo de culpa no funciona, no está bien. Hay padres que tienen hijos con malformaciones genéticas y se culpan. Y ellos no tuvieron la culpa. Son cosas de las que uno no tiene control, pero viven con una culpa constante y Satanás aprovecha esa culpa.
Hay cristianos que han cometido pecados y todavía cargan con esa culpa. Y todo va en la conciencia. Vámonos al otro extremo, los que no sienten culpa. Entonces Hitler asesina a millones de judíos y de otro tipo de personas y no tiene culpa. Y muchos otros hombres hacen cantidad de cosas y no sienten culpa. Mire que ese es otro extremo. Pero mire, ¿en dónde debe estar usted ubicado? Para que la culpa buena lo lleve al arrepentimiento, pero esa culpa que Satanás señala no haga que usted deje de hacer lo que Dios le pide que usted tiene que hacer. Y lo he visto en mí y lo he visto en muchos de nosotros, cómo la culpa ha querido frenarnos y ha querido evitar que avancemos y hagamos las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y encuentro un versículo en Romanos 9:1 que me pareció extraordinario, que nos ayuda a entender un poco acerca de la culpa. Dice en Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pero me gustó más cuando lo leí en la versión Dios habla hoy. Mire cómo dice esta versión. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Si tú solo caminas a la voz de tu conciencia, te puedes equivocar. La conciencia la tienen todos los seres humanos, pero como ya vimos, hay quienes la tienen como cauterizada. Como Hitler, la tenía cauterizada. Pero ¿cómo hacer para no equivocarnos? Para sentir la medida de culpa buena, la que me lleve al arrepentimiento. Si notan cómo nuestra conciencia debe estar siempre guiada por el Espíritu Santo. Porque hay cosas que para ti pueden que no sean pecado y nunca sentir culpa, pero el Espíritu Santo considera que eso es pecado. Tú necesitas ir al Espíritu Santo. Y hay cosas que tú consideras que hiciste mal y te estás culpando por eso. Y quizás no fue tu culpa, es la culpa de otra persona. Las decisiones de otra persona. El pecado de otra persona. Y no tienes tú nada que ver, pero te estás culpando. Necesitas ir al Espíritu Santo para que puedas entender qué responsabilidad tienes tú y te puedas arrepentir. Y lo maravilloso de este texto de Hebreos es que el Señor quiere que tú vivas libre de culpa, porque una vez que tú sientes culpa, pero te arrepientes y hablas con el Señor, ¿qué pasa con esa culpa? Desaparece. No está. ¿Qué le pasa a alguien que vive cargando una culpa y no ha confesado su pecado? Tenemos el ejemplo del rey David. Acompáñeme al Salmo 32. Y ese salmo es maravilloso porque habla acerca de la obra de Cristo que estamos viendo en Hebreos 10. Y el salmo fue escrito 1000 años antes de Cristo, pero el Espíritu Santo estaba hablando a través de David. Y yo le pregunté al Señor, Señor, no entiendo algo. Si David está en el antiguo pacto, ¿por qué experimentó el perdón que la ley y que ese pacto no permitía? David experimentó un perdón de un pecado gravísimo. Mire, usted sabe que él tuvo relaciones con una mujer llamada Betsabé y que mandó matar a Urías, su esposo, para quedarse con ella, y que tuvieron un hijo
y que a causa de su pecado Dios le dijo que el hijo de David iría a morir. El niño murió efectivamente y toda la vida de David, su vida familiar fue un caos a causa de su pecado. David cometió su pecado y se quedó, vea. Pero por más callado que estuviera, algo adentro estaba mal. La culpa. Lo estaba consumiendo la culpa. David se estaba consumiendo en vida. Porque sabía que había hecho algo que no estaba bien, pero él no lo había confesado. Y el Salmo 32 habla del momento en el que por fin descansa. Como usted y yo descansamos de los pecados que hasta el día de hoy hemos cometido cuando venimos a Cristo. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso no lo hacía la ley no lograba eso. Por eso yo creo que David, se habla incluso del tabernáculo nuevo de David, porque el tabernáculo de David ya no era tanto ese ejercicio sacrificial, sino que era adoración las 24 horas del día. David llenó el tabernáculo de Dios con adoración. Él había comprendido algo que ni Moisés había entendido. Y esa conciencia es la que le permite a David entender esto y disfrutar de esto. Yo lo veo como una retroactividad. No sé, la sangre de Cristo vino 1000 años después, pero operó hacia adelante, hacia nosotros, y operó hacia atrás, hacia ellos. Así lo veo yo. David fue perdonado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, y esto es lo que genera la culpa, iglesia, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Iglesia, la más grande necesidad que usted y yo tenemos es la de perdón. Busque cualquier otra necesidad. Yo le garantizo, no existe una mayor necesidad en el hombre que ser perdonado. Porque resuelve nuestro problema eterno. Amén. Si usted es perdonado hoy, resuelve su problema eterno. Pero ¿sabe? Resuelve su estadía aquí en la tierra. Vivir como alguien perdonado en la tierra es como lo dice aquí David. Dichoso, bienaventurado, feliz, el hombre que es perdonado. Mire, yo no sé cuántas cargas usted trajo hoy, cuánta angustia hay en su alma, pero analice y piense, quizás la culpa lo está señalando y usted no sabe cómo salir de ahí. Y sus huesos se están envejeciendo y usted no hace sino clamar día y noche. Muchos han pensado en el suicidio como la solución. Y el Señor dice, no, espere que yo tengo la solución. No es la muerte. Es que tú hagas lo que hizo David. David tenía un pecado atrancado aquí, que no lo dejaba dormir, que le quitaba el apetito, que no lo dejaba tener relaciones con las demás personas, que lo angustiaba, que lo preocupaba. ¿Por qué tú que conoces a Cristo tienes que vivir así? ¿Por qué tienes que pasar esas noches? ¿Por qué tienes que levantarte sin esperanza? Déjame decirte, hay un problema no resuelto en tu corazón en torno al pecado. O no has creído que Dios te perdonó, o no has confesado tu pecado. Pero tú necesitas creer porque lo está diciendo Hebreos.
un solo sacrificio te perfeccionó. ¿Para cuándo? Para siempre. Te hizo libre. ¿Por qué hay amargura? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay tristeza? Porque hay pecado sin confesar o porque no has creído la obra de Jesucristo en la cruz para tu vida. ¿Cómo vivía él? De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi alegría en tristeza. No le encuentro sentido a la vida. No encuentro razón de ser. ¿Sabe? La gente afuera busca razón de ser en muchas cosas, en el trabajo, en una relación, en adquirir algo, y no resuelven el problema de su pecado. Incluso quizás lo hayan intentado en sus propias fuerzas, pero mire, ni siquiera el primer pacto lo logró. Ningún ser humano lo logró en el pasado trayendo un animalito para ser degollado. Solamente Cristo. En Cristo se resuelve el problema de nuestro pecado, se resuelve el problema de tu angustia, se resuelve el problema de tu dolor, de tu tristeza, de tu ansiedad. Es que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue demasiado gloriosa como para que tú vivas en esa prisión. Hoy el Señor quiere que tú seas bienaventurado, hoy el Señor quiere quitar tu culpa. Hoy el Señor quiere que vuelva el verdor a tu vida. Muchos dolores, versículo 10 del Salmo 32, habrá para el impío. ¿Y sabe de dónde provienen esos dolores? Del pecado. Mas al que espera en Jehová le rodea, ¿qué cosa? La misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y nos llama rectos porque Él hizo esa obra, amén. Nos perfeccionó en su sacrificio. No lo hiciste tú, no lo hice yo, fue Él, es su obra, ese fue su trabajo. A ti te corresponde ponerte a cuentas con Él. Acepta que Él ya te perdonó. Si ya le pediste perdón, no cargues más esa carga. Descansa en Él, Él ya te perdonó. Lo que hayas hecho, Él llevó ese pecado en la cruz. Yo no encuentro más condiciones. O sea, yo leo Hebreos, digo, debe haber algo más. No puede ser tan simple, no puede ser tan sencillo. Pues claro, tú y yo lo vemos simple y sencillo, pero a Él le costó su sangre, su vida. Fue el Cordero perfecto. Terminemos y vamos en el versículo, en Hebreos 10. (14), ¿no? Y vamos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a los que Él está santificando cada día, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Muchos dicen que es que Dios olvidó. Déjeme decirle, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. El principio de las cosas y el final de las cosas. Él sabe los pecados que tú has cometido. Él lo sabe. A Él no se le han olvidado. Lo que pasa es que Él no quiere que tú pagues por ellos. Punto. Cuando Él dice, no me acordaré de sus pecados,
Él lo que quiere decir es, yo los he perdonado. Ya. Es eso. Yo he perdonado todos sus pecados y sus transgresiones. Nunca jamás voy a traer sobre ustedes cuenta de esos pecados. ¿A cuántos les alegra esa noticia? ¿Cuántos estaríamos en la condición de que le pasaran el video a todo el mundo de lo que uno ha sido? Hay cosas que usted no le ha dicho a nadie porque son extremadamente vergonzosas. Él las conoce. Y si usted pidió perdón, Él ya las olvidó. Por vergonzosas que sean. Sí, Satanás se las está recordando. Y sabe, y usa personas para que se las vuelva y se las recuerde. Él va a señalar siempre lo que tú no pudiste hacer, lo que te quedó grande, en lo que de repente en un momento determinado no supiste resolver correctamente, en lo que te equivocaste. Él va a venir y te lo va a decir y te lo va a recordar. Y cuando estés a punto de hacer algo para Dios, es cuando Él va a venir a decirte, y tú hiciste tal cosa. ¿Y tú con qué derecho lo haces si tú hiciste esto? No tienes derecho porque tú hiciste esto otro. Pero iglesia, ¿quién condenará a los que Él justificó? Nadie. Si Él te dice, eres aprobado por mí, eso eres tú. Estás aprobado por Dios. Así el mundo entero te diga que no, así el mundo entero diga que tú no, Él a través de su palabra está diciendo que sí. Yo no veo que te esté descalificando. Si has creído en Él, no veo en ninguna parte que te esté descalificando. Si te perdonó, te perdonó. Y si olvidó, olvidó. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Punto. Todo está consumado, dijo Jesús. Lo que fue, fue. Y hasta en su momento de muerte dijo, y perdónalos, porque estos no saben lo que hacen. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Hoy no es muy extenso lo que queríamos compartir. Pero el Evangelio de Cristo se resume de una manera muy especial en ese capítulo 10 de Hebreos. Y si olvidamos la esencia del Evangelio, olvidamos todo. Yo lo invito para que usted hoy, que quizás viene por primera vez, segunda vez, escuche que Jesucristo murió por usted. Y que si usted lo acepta hoy como su Señor y Salvador, todos sus pecados son perdonados. Y si usted es creyente y como creyente vive como envuelto en una ola de emociones inestables, un día quiere vivir y otro día no, un día le va bien y al otro día no, un día siente paz y al otro día no,
Un día ama a todo el mundo y al otro día aborrece a todo el mundo. Hay algo ahí en su alma, hay algo en su corazón que Dios tiene que hacer. Hay cosas que están operando desde adentro, que tienen que ver con el pecado pasado y lo quieren atormentar hoy. Y usted tiene que hacerse libre de eso. Usted tiene que declarar hoy que usted es libre de toda culpa, de todo pecado. Cierre sus ojos. Esta canción dice: perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Una vez más, dígale: perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Una vez más. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdón, Jesús, perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con agradecimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Una vez más, dígale: perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Una vez más. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento, en mi corazón. Me humillo y te pido perdón. Yo sé que débil fui. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, te herí, te lastimé. Perdón, Jesús, perdón. Hasta hoy debe llegar tu culpa delante del Señor.
Lleva hoy esa culpa y esa carga de tu pecado delante de Él, porque su sangre te limpia de todo pecado, y esta es la verdad del Evangelio. Su sangre te ha limpiado, te ha hecho perfecto para siempre, te ha santificado. Si hoy tú aceptas a Jesús, si hoy aceptas su sangre, si pides perdón, cualquiera que haya sido tu pecado, cualquiera que haya sido tu pasado, por más oscuro, por más terrible, por más errores que hayas cometido, el Señor hoy decide perdonarte y entregarte la paz que tu alma está necesitando. No te culpes más. Esa depresión que tú vives es porque te estás culpando a ti mismo, es porque tú no te has perdonado a ti mismo. Y traes de nuevo tus errores y tus fallas, y Satanás se aprovecha de eso y señala que no has podido, que no eres capaz, que es tu culpa. Pero el ministerio de Jesús no es ese. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarte a ti. Él vino por ti, Él vino para quitar esa carga, ese yugo de muerte que trae el pecado. El primer pacto no lo lograba, no lo podía hacer. Pero ahora hay un pacto, un mejor pacto por su sangre. Mira, yo sé que tú la has embarrado en el pasado. Yo también. Hemos cometido errores. Hemos hecho muchas cosas mal hechas que han desagradado a Dios, que han hecho doler su corazón. Sé que hemos pecado muchas veces. Pero hoy es una noche para que tú le digas a Él: Señor, perdóname, te pido perdón, lávame con tu sangre. Yo quiero hacerme libre de estas cadenas, de esta opresión, de este juicio. Yo quiero, Señor, vivir esa libertad que vivió David cuando dijo: dichoso el hombre cuya transgresión, su pecado ha sido perdonado, a quien el Señor no culpa de pecado. Yo quiero ser ese hombre, Señor, que pueda mirarte a los ojos, que se pueda postrar delante de ti, que pueda levantar sus manos santas, que pueda glorificar tu nombre. Yo quiero vivir libre de culpa, Señor, y quiero que hagas libre a tu iglesia de la culpa. Nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho también. Te pedimos perdón, Señor, pero por favor, trae paz, trae descanso a los corazones que han estado luchando con la culpa. Señor, esa voz del diablo que les señala cada día lo que han hecho mal, lo que no han logrado. Pero en el nombre de Jesús hoy declaramos que estamos siendo santificados y que hoy pecaremos, y hemos pecado hoy menos que ayer, y mañana vamos a pecar menos que hoy, porque nuestra senda es como la luz de la aurora que va en aumento y somos perfeccionados. Y sabes, Satanás ha querido decirte que hasta ahí llegaste, pero déjame decirte que el Señor en su palabra declara que Él no deja nada a medias, y si Él inició en ti una obra, Él la va a terminar, cueste lo que cueste. Si tú viste su luz y si tú abriste tu corazón, déjame decirte, Él va a ganar tu corazón al 100%, y te enamorarás cada día más de Él, y amarás más su presencia, y amarás santificarte para Él. Desearás cada día vivir una vida en santidad como de la que Él es digno que tú y yo vivamos. Desearás agradarle en todo lo que haces y dices y piensas, y para ti será fácil apartarte del pecado. Esa es la obra de Cristo en la cruz. Libres de juicio y libres de condenación. Pídele perdón. Si en esta noche el Espíritu Santo te lleva a pedirle perdón por algo en específico, hazlo. Es el momento, es la oportunidad. Y si tú sientes culpa por algo, dile: Señor, yo quiero que me quites esta culpa. Yo creo en esa obra perfecta en la cruz. De lo contrario, dice la palabra, Él tendría que volver a morir y volver a morir y morir muchas veces. Pero no, Él lo hizo una sola vez
vez y fue para siempre. Un solo sacrificio perfecto. Él hizo todo, ya, está hecho. Tú solamente tienes que creerlo esta noche, recibirlo por la fe. Pidámosle perdón. Perdónanos, Señor. Perdona todo lo que hemos hecho. Como iglesia, como congregación, perdónanos. Lo que no hemos sabido atesorar. Perdona, Señor, lo que hemos dejado de ser. Perdónanos, Señor, si hemos sido egoístas, orgullosos. Perdónanos, Señor, si hemos levantado nuestro dedo acusador. Perdónanos, Señor. Te pedimos, perdona el pecado de tu iglesia. Perdona a tu iglesia y perdónanos a cada uno en lo particular y en lo especial. Perdona mi pecado, Señor. Pídele perdón, pídele perdón. Perdóname, Señor. Que tu sangre me limpie, que tu sangre me purifique. Yo quiero regresar a mi casa como ese hombre que regresó justificado. Ese hombre que de vergüenza ni levantaba el rostro al cielo, solamente reconocía su maldad y su pecado. No queremos escudarnos en nuestra propia justicia. Hoy reconocemos que te necesitamos. Somos hombres, fallamos, nos equivocamos, pecamos. Hoy queremos descansar en tu misericordia. Hoy es un día para que el Señor se lleve esas cargas en el nombre de Jesús. Tienes que ser libre. Renuncia a esa tristeza de tu alma. Renuncia a esa depresión. No le creas más a Satanás. El Señor vino a darte vida y vida en abundancia. Tú no tienes por qué vivir en esa situación. Si Él te perdonó, eres dichoso, eres dichosa. Él te ha dado una nueva vida. Él ha declarado que somos nuevas criaturas. El pasado no existe. Tienes una senda adelante por la cual debes caminar. Mira adelante, prosigue. Hay una meta, hay algo que el Señor está esperando que tú hagas. Él te tiene en esta tierra porque te necesita. Si no, Él ya te hubiera llevado. Él ya te hubiera llevado al cielo. Pero si te tiene en esta tierra es porque tiene una tarea para ti. Pero así como estás, no la vas a poder realizar. Con esa culpa, con esa tristeza, con ese dolor. No vas a poder lograrlo. Antes contaminas. Hazte libre. Hazte libre delante de su presencia. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Dile una vez más. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdón, Jesús, perdón. Mas hoy en tu misericordia, mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento, en mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar.
un arrepentimiento en mi corazón. Me humillo y te pido perdón. Y si Él te perdonó, has sido perfectamente perdonado. Y si Él te justificó, ya nadie puede condenarte. Así se levanten muchas voces. Déjame decirte, quizás muchas personas levantan la voz en contra tuya para decir y recordarte lo que no hiciste bien. Pero sabes, si tú le pediste perdón a Él, Él ya te perdonó. Satanás va a querer, porque es su trabajo acusarnos delante del Padre y delante de las personas. Pero si el Señor te justificó, iglesia, tú estás completamente libre de juicio y de condenación. Tú puedes descansar en esa certeza y en esa seguridad. Ya fue pago tu pecado, el castigo que merecías. Ve libre porque el Señor no te condena. No peques más, es verdad, no peques más. Vive la vida que le agrada al Señor. Esfuérzate por agradarle en todo. Y en el nombre de Jesús declaramos que la voz de Satanás que se ha levantado para traer juicio a nuestro corazón es acallada en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Fue su sacrificio y no nuestras buenas obras. Fue su misericordia. No ha sido nuestra inteligencia ni nuestra sabiduría. Porque todo lo bueno que hemos hecho es como trapos de inmundicia delante de Él. Nuestras obras no logran nada, pero su sangre gloriosa sí. Por eso hoy en el nombre de Jesús declaramos que sobre nosotros, sobre esta iglesia, no hay juicio ni hay condenación en el nombre de Jesús. Que le pertenecemos a Él y que esta casa glorificará su santo nombre hasta que Él lo determine. No lo que diga el hombre, es lo que diga Él. Y si Él ha determinado una cosa, nadie podrá hacerle cambiar de opinión. Si Él te ha aprobado, iglesia, bástate. Así el mundo entero te rechace. Él, a los que se humillan, a los que delante de Él se postran, a los que confiesan su pecado como lo hizo David. Mi pecado te declaré. Fue lo que hizo David y vino descanso y reposo a su alma. Hoy nosotros te hemos declarado nuestro pecado, Señor. Tú lo has escuchado. Te hemos pedido perdón. Hoy pedimos esa paz, esa dicha, ese gozo, Padre. Que nos apruebes tú. Es lo único que nos importa, Señor. Que tú nos apruebes. Y si en algo, Señor, seguimos fallando, sabemos que como Padre tú nos corregirás. Sabemos que como Padre tú traerás disciplina, pero amamos esa disciplina, amamos esa corrección, porque como hijos somos tratados si nos disciplinas. Bendito seas, Señor. Aceptamos esa corrección, aceptamos la disciplina, pero no permitas que nos desviemos en el nombre de Jesús. Y que esta iglesia cumpla el propósito con el cual tú la tienes hasta el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.